Continuamos con la ética en la investigación con seres humanos. Y esta vez sí vamos a ir al tema clave, el tema del consentimiento informado. Evidentemente, el consentimiento informado ya figura desde el Código de Nuremberg, ¿no? Ya en el informe Belmont se contempla evidentemente en todas las declaraciones internacionales y en todas las normativas internas. Se considera absolutamente esencial para cualquier tipo de investigación con seres humanos, pero tiene que cumplir unos mínimos. No supone la firma de un documento, supone que la información que recibe el sujeto ha de ser suficiente, tiene que conocer los objetivos de la investigación y cuál es el procedimiento concreto para el que se le está pidiendo colaboración, así como los riesgos. La capacidad del participante es importante, es decir, tiene que ser suficientemente capaz de comprender cuáles son los riesgos que corre y para qué está consintiendo. Esta capacidad tiene que ser tanto más exigente, es decir, tiene que tener un mayor nivel de comprensión de lo que se está aceptando cuando hay un riesgo superior al mínimo en la investigación que estoy proponiendo. Y la voluntariedad, elemento esencial de un consentimiento válido, supone que no puede haber ningún tipo de presión sobre el sujeto, ni puede haber incentivos, como decíamos, es decir, tiene que ser una participación no motivada por presiones externas. Tiene que haber, además, evidentemente, capacidad y posibilidad de cambiar de opinión en cualquier momento a lo largo del proyecto. Es decir, una vez que he obtenido el consentimiento por parte del sujeto, ya está, ya he terminado con mi labor. Esto no es así. El sujeto puede cambiar de opinión, retirarse del estudio en cualquier momento. El proceso de consentimiento informado, como todos sabemos ya a estas alturas, es fundamentalmente un proceso dinámico. No es obtengo un documento y ya está, sino que lo importante es que la comunicación se haya producido. Es decir, yo informo al participante de de los riesgos, de los objetivos, etcétera, y continuadamente le ofrezco nueva información por si la necesita y me pongo a su disposición. Otra cosa es que además en investigación este consentimiento haya que reflejarlo por escrito, tiene que quedar un registro, tiene que ser un escrito específico, simplemente porque es un requisito legal. Pero no olvidemos que lo importante es esa fase de comunicación constante con el sujeto. Hay problemas que son muy frecuentes en este proceso de información que es bilateral. Uno de los más frecuentes es la confusión con el proceso asistencial. Si hablamos de investigación biomédica, con frecuencia, quien proporciona el consentimiento, quien da la información y pide el consentimiento al participante es su propio médico. El problema es que el sujeto tiene una relación de confianza médico-paciente que hace que llegue a confundir, no entienda muy bien si está dando consentimiento para participar en un proyecto de investigación o si realmente tiene algo que ver con su asistencia clínica. Se comprueba, cuando se investiga este tipo de procesos de información, que la mayoría de los sujetos con frecuencia o no lee o mira por encima el documento de consentimiento informado. ¿Y en qué se basa su aceptación a participar en un proyecto? En el nivel de confianza que tiene la persona que le ha informado. Lo que no se puede hacer es abusar, entre comillas, de esta confianza porque es mi paciente. Hay que dejar bien claro que esto es un proyecto de investigación que nada tiene que ver con su asistencia clínica. Otro de los problemas es que en muchísimas ocasiones la información no es adecuada, es excesiva, 25 páginas, otras veces es muy escasa. Y con frecuencia, tanto en los casos de excesivo como en escaso, suele ser excesivamente técnica. Las palabras tienen que ser adecuadas, el sujeto tiene que entender perfectamente a lo que está consintiendo. Y otro de los factores, la minimización de riesgos, que ya la hemos comentado en apartados anteriores. Los problemas habituales ahora ya sí en los documentos que se presentan a la valoración del comité. Estos documentos, como hemos dicho, son largos, complejos, se habla de no, hay que cubrir todos los requisitos legales. Esto no es así. El documento tiene que ser un registro de aquellos datos sobre los que vamos a informar al participante. No tienen que utilizar palabras técnicas, frases largas, letra pequeña. Tanto en forma como en fondo deberían ser mucho más sencillos y, sin ninguna duda, lo podemos hacer mejor. En el caso del consentimiento en poblaciones vulnerables, menores, incapaces, personas con capacidad disminuida. Bien, en estos casos hablamos de consentimiento por representación. Para los temas de investigación, el consentimiento solo es válido a partir de la mayoría de edad legal. En nuestro caso es 18 años. Por debajo de los 18 años tienen que consentir para formar parte de proyectos de investigación, para ser sujetos de investigación, tienen que consentir los representantes legales, los padres.
Esto no significa que no reciban la información los menores o los incapaces. Esto significa que tienen que recibir información adaptada y que además de obtener el consentimiento de su representante, hay que obtener el consentimiento del participante. Esto se llama asentimiento, es decir, se le explica de manera adaptada para que lo comprenda y si no quiere participar, aunque hayamos obtenido el consentimiento de sus representantes legales, no participa. Esto no es una labor asistencial en la cual el beneficio vaya a ser directo para este participante. Es población vulnerable y sin un beneficio directo para este participante y un asentimiento por su parte no se puede incluir a estas personas en un proyecto de investigación. Hasta tal punto esto es así que hay que asegurarse de que entiendan esta información y que quieran participar. Y en los casos en que el riesgo sea superior al mínimo, con frecuencia se involucra a la Fiscalía de Protección de Menores o de personas incapaces para que controlen que efectivamente no se produzca un abuso, entre comillas, de este tipo en este tipo de poblaciones. Bien. Vemos que efectivamente se debería recibir algún tipo de formación específica a la hora de plantear la información y recabar el consentimiento. No es un proceso fácil. Pero más difícil todavía es valorar la capacidad de la persona que tenemos enfrente a la hora de darle esa información.